camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa Camina y Ven. En el programa de hoy continuaremos conversando con el pastor Edgar Escobar. El pastor Edgar está al frente del canal Biblia Libre y de un ministerio maravilloso que el Señor le ha regalado. Te invito a que no te pierdas ni un solo minuto de esta segunda parte de la entrevista, pero además, también en nuestra sección Camino a la Verdad, hoy tenemos nuevo invitado. Hoy conversaremos con el actor colombiano Pedro Rendón. Vamos a tener una conversación íntima, vamos a hablar de la transformación que Dios ha hecho en su vida. Así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante del programa de hoy. Pero antes, como siempre, vamos a iniciar adorando y glorificando el nombre del Señor. Es por eso que el Salmo 71, en el versículo 9 y en el versículo 8, nos dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Sea llena mi boca de alabanza hacia Dios. Es por eso que hoy vamos a comenzar adorando y glorificando el nombre del Señor. Así que comenzamos. Yo no quiero estar solo, la soledad me está matando. Las horas sin tu casa se hacen largas y me hacen daño. Recuerdo que en tu casa había abundancia de pan y te dejé llorando sin mirar hacia atrás. Y ahora que ya malgasté todo lo que él me dio, mi padre se avergonzará, no querrá saber nada de mí. No tengo fuerza para volver a casa. Pero ¿quién es ese que vio correr hacia mí? Sus ojos son fuentes de amor, en su cara no hay reprensión. Carga con gozo y me enamora el alma. Sales a buscarme no importándote mi herida. Yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Me has venido a buscar, he visto tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón. Pero ¿quién es ese que vio correr hacia mí? Sus ojos son fuentes de amor, en su cara no hay reprensión. Carga con gozo y me enamora el alma. Sales a buscarme no importándote mi herida. Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Me has venido a buscar, he visto tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón. Sales a buscarme no importándote mi herida. Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias.
más venía a buscar. He visto tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón, más venía a buscar. He visto tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestro canal, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid. Y continuamos esta amena charla con nuestro hermano Edgar Escobar de Biblia Libre. Edgar, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano, muchas gracias de nuevo aquí por la invitación. Es un placer, es un gusto. Un saludo para todos los que están viendo esta charla en el día de hoy. Esperemos que sean edificados, que se diviertan también en la palabra de Dios, porque uno se goza en la palabra y que bueno, que podamos contribuir un poquito a la formación de cada uno. Amén. Vamos a entrar en materia porque se nos han quedado muchas cosas muy interesantes en el tintero y vamos a ver si alcanzamos a verlas todas. Edgar, quiero comenzar con algo que a mucha gente le puede parecer algo básico, pero me parece a mí súper importante y pilar inicial. ¿Qué significa para ti la oración, Edgar? Bueno, la oración. Puedo comenzar con una frase de Martin Lloyd Jones, un tremendo teólogo que decía: la oración es la actividad más sublime del alma humana. Es la actividad más sublime del alma humana. La oración es la manera en la que tenemos relación con Dios. La oración es la forma en la que no solamente le pedimos cosas, sino que tenemos comunión. Porque el problema con la oración es que la gente piensa que la oración es para pedirle cosas a Dios. Y claro, uno en la oración puede pedir cosas a Dios, uno le ruega, le suplica por cosas a Dios. Pero el propósito central de la oración no es pedirle cosas a Dios. Eso es algo que viene dentro de las muchas cosas que trae la oración. El propósito central de la oración es mantener comunión con Dios. Yo siempre pongo el ejemplo de la pareja, del esposo y la esposa, ¿no? El esposo y la esposa se aman mucho, pero para demostrar que se aman, ¿qué tienen que hacer? Hablar. O sea, eso no es suficiente con besitos y caricias. No. ¿Cómo saben realmente que se aman? Porque tienen comunión, unión. Están comunicados, se entienden, se conocen, se comprenden. ¿Y cómo se conoce uno a la otra persona? Hablando con ella. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. Es una doble vía. Estamos en una comunicación directa, ¿sí? Con el Señor. Entonces, la oración, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, nosotros vemos, y es importantísimo ver el ejemplo del Señor Jesucristo siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, y aún así hablaba con su Padre y era un hombre de oración. Si Jesucristo, que era un ser perfecto, ¿sí?, oraba constantemente, que ni siquiera los discípulos podían seguirle el paso porque no pudieron velar con ellos una hora, no pudieron orar con el Señor, no podían seguirle el paso en la oración al Señor, no podían. Y el Señor oraba, y dice la Escritura, se levantaba muy de madrugada antes de que todos sus discípulos se levantaran y oraba. Y en la noche oraba. Y antes de su sacrificio oró. ¿Cuánto más no debemos orar nosotros? Totalmente. Debemos ser hombres y mujeres de oración. La Biblia nos enseña a orar en todo tiempo. Eso es lo que dice la Escritura, orar en todo tiempo. Totalmente. Y ahí es donde la cuestión cambia, ¿no? Orar en todo tiempo. ¿Qué significa orar en todo tiempo? ¿Que voy hablando por la calle como loco, hablando solo? Voy caminando allá por la calle diciendo ahora mismo echo fuera. No. ¿Qué significa orar en todo tiempo? Significa entender que no importa lo que esté haciendo o dónde esté, el Señor está ahí. El Señor está con nosotros, está escuchándonos. Que donde quiera que esté sepa que el Señor está viéndome. Que el Señor está escuchando lo que digo,
viviendo lo que hago. Y por eso todo lo que digo no es una palabra solo al aire o una palabra para mi interlocutor, sino también estoy hablando con Dios. En este momento que estoy hablando aquí contigo, Dios está aquí con nosotros. Dios está escuchando lo que estoy diciendo. ¿Sí? Así que sé que todo el tiempo estoy orando, todo el tiempo estoy hablando con Dios. Todo lo que digo, Dios lo está escuchando. Entonces, hay un ejemplo muy bonito que pone, creo que es MacArthur, en un texto sobre la oración, creo que es John. John MacArthur dice que la oración es como respirar. Como respirar. Uno respira automáticamente, o sea, yo no necesito una reflexión mental para respirar. Yo no digo, ahora voy a inhalar, ahora voy a exhalar, ahora voy a inhalar, ahora exhalo. No, se hace automáticamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la necesidad. El cuerpo tiene la necesidad del aire, así que como tiene la necesidad del aire, es obligado a respirar y yo ya no pienso mi respiración, lo hago automáticamente. La oración es igual, ¿sí? La vida y la gracia de Dios, la comunión con Dios, la necesidad de Dios, el hecho de haber nacido de nuevo, me crean un contexto de necesidad. Mi alma tiene sed, dice la Escritura, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Tengo esa necesidad, así que de una manera natural voy a orar. Lo necesito hablar con Él, necesito desahogarme, necesito contarle mis cosas, necesito simplemente comunicarme con Él. ¿Sí? Tú que eres un hombre casado, sabes que si uno lleva varios días sin hablar con la esposa, pues como que le hace, ¿cierto? Ya después de unos años de matrimonio y todo eso, y uno amando a la esposa, pues le hace falta, la extraña, uno necesita, no es una obligación, no es algo impuesto, no es que me toca hablar con mi esposa porque ya me casé con ella, ¿qué más hago? No, si estás pensando así, tienes problemas en tu matrimonio gravísimos, ¿no? Puede uno pensar. No, uno cuando ama a la esposa, pues uno quiere hablar con ella. No es una obligación, no es algo que se haga porque toca, o porque necesite pedirle un favor a mi esposa, entonces la voy a llamar porque necesito pedirle un favor. No, es porque la amo y me gusta y quiero hablar con ella. Así es. Entonces, lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios. Lo amas, lo necesitas, como la respiración. Como respirar necesitas orar, necesitas hablar con tu Señor, porque lo amas y eres tu pasión, y eres tu deseo más grande. Entonces lo buscas. Hay momentos en que no es tan fácil, y eso es verdad. Hay momentos en que uno, bueno, llego cansado a casa y es difícil hacer una oración. Es difícil hablar con Él. Hay momentos en que se te vuelve rutinario, pero todo eso parte del conocimiento de lo que realmente es orar, ¿no? Los protestantes solemos juzgar mucho a los católicos porque usan rezos, ¿sí? Pero resulta que los protestantes también usamos muchos rezos. Entonces ya se vuelve algo monótono y repetitivo. Padre de gloria, que estás en tu santísimo trono, hoy te pido que desciendas con tu gloria, poder y majestad sobre mi vida y derrames de tu bendición. Y hasta cambiamos el tono de la voz y todo, no sé si se han dado cuenta. Que la gloria sempiterna de tu magnificencia y providencia esté, y usamos palabras rebuscadas, como si con eso impresionáramos a Dios. Como si Dios quedara allá en el cielo diciendo, no, ¿cómo habla de bonito? ¿Cómo ora de lindo? No, a este hay que concederle, a este hay que darle lo que está pidiendo. No podemos impresionar a Dios. No podemos impresionar. ¿Cómo hacemos que nuestras oraciones no sean rutinarias? Pues convirtámoslas en charlas. Convirtámoslas en charlas. Usted ore, abre su corazón y lea la Biblia. Porque tiene que ser de doble vía. Lleve su estudio bíblico. Y luego que usted reflexione, medite en lo que Dios le está diciendo con la Escritura, usted le van a hacer orar. Uy, Señor, esto era lo que necesitaba. Señor, tiene razón. Acabo de encontrar esta parte, Señor. Wow. Comienza a hacer una charla entre dos personas, porque Dios es una persona. Así que, bueno, 3 personas en un Dios. Así que hay que hablar con Él, hay que charlar con Él. Y serán menos monótonas y será más... No se ponga límites. Yo siempre les digo cuando enseño sobre la oración, no me ponga límites. Eso de que voy a orar 1 hora, voy a orar 2 horas, voy a orar 3 horas. Y entonces usted está en una charla mirando el reloj, a ver, no es complicado. Claro, bueno, señor, es que es importante eso, Edgar, porque hay muchos clichés, vamos a llamarle así, en la oración, ¿no? Y yo creo que esos clichés es lo que nos hacen
en general, todos hemos pasado por esa época, yo me meto el primero, en los cuales las ganas de orar han mermado, el cansancio, las cosas, o la propia pereza. O sea, es decir, no seamos hipócritas diciendo que no, lo que hablábamos antes, todos levitamos de la santidad. No. Hay clichés como el que estabas hablando en la oración. ¿Cómo debemos de afrontar esa oración con el Señor? O sea, hay un tiempo, hay una hora en el día, hay un modo, una posición de hacerlo física, corporal. O sea, hay muchos estereotipos y clichés que se le aplican a uno y que quizás son esos los que le hacen decir no. Sí, claro. ¿Qué opinas? O sea, tú lo que decías antes, uno de ellos, no te pongas tiempo. A ver, no entres, Señor, buenos días, hasta luego. Tampoco es la idea. No, 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 no. El problema es ese, ¿no? La Biblia dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, en el Espíritu. ¿Sí? Hay que entender que todo el tiempo estoy orando. No se trata, cuando ya tengo mi devocional, ¿sí? Entonces ahí estoy solo con el Señor, solo. El Señor nos enseña en Mateo capítulo 6, ¿no? Cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, ¿cierto? Es Él y yo, estamos solo los dos. Claro, habrá momentos para orar con la esposa, con los hijos, claro, hay que sacarlos, pero no se les olvide sacar momentos donde estén solos usted y Dios, porque hay cosas en la oración que usted no las puede decir delante de su esposa porque queda mal. ¿Sí? Señor, quítame estos malos pensamientos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Me va diciendo de una vez, dice la esposa. Claro, hay cosas que no va a poder decírselas. Pero cuando estás a sola con Dios, solo con Dios, abres tu corazón. Pero entonces cuando digo no te pongas tiempos, es que no te limites por el tiempo. Uno en una charla lo que tiene que charlar. Uno habla lo que tiene que hablar. Si está con un ser querido, generalmente la charla se prolonga. Generalmente hay mucho que decir. O sea, yo creo que como uno ama a Dios y Dios es el Señor del universo y uno lo ama mucho, pues yo creo que yo tengo mucho que decirle. Entonces, generalmente las oraciones se prolongan. Pero cuando te pones un límite de tiempo y estás es más pendiente del reloj, no. Simplemente dile lo que tengas que decirle. Dile lo que le tengas que decir al Señor en tu intimidad con Él. A veces vas a durar 10 minutos. Hay charlitas rápidas. A veces vas a durar 2 horas. Porque hay mucho que decir. Y si no tienes una rutina de oración y entras a orar, tienes mucho acumulado por decir. Entonces seguramente vas a decir mucho. Lo importante es crear una relación. No hagamos de esto un rito. No lo hagamos un ritual porque se vuelve aburridor y pierde sentido. Entendamos que es una persona ahí que está con nosotros. Entraríamos, Edgar, a hacer una pregunta que a mí me gustaría que tú respondieras. ¿Hay un horario establecido para nuestro devocional con Dios? Bueno, hay personas que dicen, usan la palabra de temprano, yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Entonces hay que orar por la mañana. Dios escucha más la oración de la mañana. No, no es que Dios escuche más la oración. O sea, Dios escucha igual por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Sí? No es tanto eso, sino que en la mañana, en primer lugar, tú tienes que orar porque le agradeces por un nuevo día de vida. Sí, es algo, ya es un milagro, estás vivo, ya hay algo por qué agradecer. Segundo, tú demuestras que Él es primero en tu vida. Cuando tú oras en la mañana, tú estás diciendo, Dios es el primero, antes de saludar inclusive a todos los demás, te saludo a ti, Señor. Uno en la mañana tiene mucho que hacer, generalmente alistarse para trabajar. Por eso las oraciones de la mañana no suelen ser oraciones de 2 o 3 horas, suelen ser oraciones más cortas. Pero lo bonito de la oración de la mañana y por lo que uno a veces madruga y se despierta antecitos para que su oración sea un poco más extensa, es precisamente darle la primacía a Él. No es tanto porque Él te escuche más, pero Dios se da cuenta que que tú lo estás tomando a Él como el primero en tu vida, que antes de saludar incluso a tu esposa, estás saludando a tu Dios, ¿sí? Porque Él es más importante que ella. Y eso ya lo tiene que tener absolutamente claro. Y al revés también, por favor. Así es. Entonces, en ese momento, esa oración es muy bonita. Los judíos tenían la tendencia a orar 3 veces al día, ¿sí?
Pero digamos que en la iglesia ya en el Nuevo Testamento no encontramos necesariamente esa rutina. Ujú, Es posible que los primeros apóstoles y los primeros discípulos, los primeros cristianos lo hayan seguido haciendo porque lo hacían cuando eran judíos, ¿sí? Pero no es un mandamiento. No es que tengas que orar en la mañana, en la tarde y en la noche. sí. No, es que tienes que orar, eso sí. Ujú, Y cuando uno entiende, se da cuenta que no es que haya un tiempo exacto, sino que estás orando en todo tiempo. Claro, ujú, tienes que sacar tu tiempo devocional para orar y hablar solo con Él, pero la oración ya no es por la mañana, por la tarde y por la noche, sino es todo el tiempo. ujú, así Entonces se es. convierte en algo todavía más extenso, más grande y de mayor valor. Listo. Importante esto, y yo quería que lo conversáramos de estos clichés, de esto, de estas rutinas que nos imponemos, porque pues, muchas veces por arraigo, si hemos venido del catolicismo, podemos intentar que eso llegue y, ay, más de lo mismo. No, cambiemos. O sea, siempre digo que el cristianismo, el seguir a Cristo no es una religión, es un estilo de vida, ¿no? Es una Claro. comunión, es un estado íntimo con el Señor. O sea, que eso que quede importante. Edgar, vamos un poquito a actualidad. A mí me gustaría comentar contigo noticias de actualidad que desgraciadamente no son muy agradables. Estamos viendo lo que está sucediendo en Colombia, con todas las muertes, con todos los heridos, con todo lo que está sucediendo. Pero no solamente en Colombia, mira lo que está sucediendo en Israel, ¿no? Esta guerra entre Gaza, Hamas, Israel, tantas personas fallecidas, tantas personas heridas. Edgar, ¿qué pensamientos llegan a tu mente al ver todo esto? ¿Qué mensajes llegan a tu corazón con referencia a la palabra de Dios? Bueno, lo primero que llega a mi mente es que necesitamos predicar más y evangelizar más y compartir más la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios reinara, si existiera realmente ese avivamiento que supuestamente muchos predican, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Por qué en Colombia estamos en este conflicto tan difícil? Y yo estoy aquí enfrente donde ah, apenas a unas cuadras de mi casa hay todas las noches protestas, peleas, se oyen las bombas, se oyen una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque hay pecado. Que desde los más altos dirigentes hasta el más sencillo y humilde de las personas, toda la sociedad colombiana está envuelta en corrupción y pecado, Ujú, ¿sí? Y ahí es donde uno se pregunta, pero ¿y estas mega iglesias que proclaman el avivamiento? Incluso hay una que se llama así, que no estamos en avivamiento, no que somos en Colombia por lo menos 4 millones, 5 millones de evangélicos cristianos, y eso no tendría que tener un impacto en la sociedad. Sí, debería, pero no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Cuando vemos históricamente los dos más grandes avivamientos del siglo XIX, el primer gran despertar, bueno, el primer gran despertar fue más en el XVIII, siglo XVIII, y el segundo gran despertar en el siglo XIX, vemos que esos verdaderos avivamientos, esos momentos en los que la palabra toma la primacía en un grupo de personas, produjeron cambios sociales, ujú, cambiaron sociedades, porque era la palabra. Lo que pasa es que como ahorita no tenemos la palabra, sino solamente esas mega iglesias, no todas, pero sí esas iglesias que hacen show y hacen otra cantidad de cosas, entonces como no es la palabra, la sociedad es corrupta. Y como la sociedad es corrupta y pecaminosa, comenzando desde las iglesias, pues ¿qué podemos esperar? ¿Sí? mm, Aquí hay mucha injusticia. Claro, hay injusticia social, hay injusticia del Estado, hay una pobreza que se ha generalizado durante décadas, hay una distancia entre el rico y el pobre, hay una corrupción terrible en el Estado y en las grandes y altas esferas. Sí, pero lo que nos falta decir en el discurso es que en las bajas esferas también, porque eso es lo que, no, cambiemos presidente, cambiemos Senado, cambiemos constitución política y todo cambia. No, mentiras. No va a cambiar. Tendremos otro presidente, tendremos otro Senado, tendremos otros corruptos. Porque no ujú, solamente cambiarlo de arriba, también hay que cambiarlo de abajo. También hay que cambiar al individuo, al de a pie, al exacto. que cuando su jefe lo ve, trabaja como si fuera, mejor dicho, el mejor trabajador del mundo, pero cuando se va, se pone a la locha y no hace nada. Decimos en Colombia la locha, o Ujú, sea, se pone ahí a trabajar a medias. Tenemos que cambiar desde abajo.
donde pedimos que no sean corruptos, ¿sí? Pero si nos devuelven más en el mercado cuando estamos comprando, lo celebramos y lo escondemos en vez de devolver lo que lo que nos dieron de más. Entonces son corruptos en el Estado, sí, pero también usted o uno cuando está, los de abajo también somos corruptos. ¿Y por qué somos corruptos? Porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces lo que necesitamos es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con Palestina e Israel? Lo mismo, porque son dos pueblos que no conocen la palabra de Dios. O es que me vienen a decir que porque Israel es el pueblo escogido de Dios, ellos son santos y los otros son los malvados. Yo hice un video hace poco sobre eso y me criticaron en el canal Biblia Libre, me criticaron muy duro no, Israel es el pueblo del Señor. Y yo les tenía que explicar bíblicamente cómo el pueblo del Señor, el verdadero Israel, es todo aquel que cree en Jesucristo. Los hijos de Abraham, ¿quiénes son? Los que creen en Jesucristo, porque Abraham creyó por fe. ¿Por fe en quién? En el Mesías por venir. Y nosotros tenemos fe en quién? En el Mesías por volver. Entonces el verdadero Israel no es esa nación que está ya formada, y uno ve una israelatría terrible de muchos evangélicos que prácticamente adoran a Israel y no se dan cuenta que Israel necesita conocer a Cristo. Si amaran a Israel, les estarían evangelizando en vez de estarles apoyando allá en guerras. Oremos por Israel, dicen todos los evangélicos. ¿Y por qué no dicen oremos por Palestina? No es que ellos no son seres humanos y Cristo no puede rescatarlos a ellos. Los musulmanes palestinos, tristemente musulmanes, tampoco conocen al verdadero Jesús. A ellos también hay que predicarles. Allá también está muriendo gente, también hay niños que están siendo afectados. Pero los cristianos muchas veces son hipócritas. ¿Por qué no? Israel es el pueblo de Dios y no importa lo que hagan. Hagan lo que hagan, ellos son los buenos y los otros son los malos. Alguien me escribía ahí en los comentarios, es que hermano, Israel es descendencia de Abraham. Y le contestaba yo, ¿acaso los árabes no son descendencia de Abraham? ¿Acaso Ismael no era descendiente de Abraham también? Ese argumento no me cuadra. Es que la verdadera descendencia de Abraham es por fe. Por fe. Esa es la verdadera descendencia de Abraham. Entonces, esto que está pasando allá en Israel y Palestina es algo que no es nuevo. Comencemos por ahí. O sea, la gente tiende a exagerar las cuestiones que pasan y Israel y Palestina. No, ahora sí el fin de los tiempos, ahora sí alístese. Pronto vendrá Cristo, se construirá el tercer templo y se acabó esto, apague y vámonos. Sí, comienzan con ese tipo de cosas. Mis hermanos queridos, eso ha pasado toda la historia. Desde 1948, 14 de mayo de 1948, cuando se instauró el Estado de Israel, al otro día ya estaban en guerra. Y eso ha venido guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, conflicto tras conflicto, y así va a seguir. ¿Sí? ¿Y antes no había guerra ya? Sí, también. También, hubo muchas. Y se pelearon y hubo cruzadas allá. Entonces, más que indicarnos esto, que ya Cristo viene, porque pues yo creo que ya Cristo viene, pero creo que ya Cristo viene por muchas otras cosas también. Sí, la Biblia me dice que ya Cristo viene por todos lados. Los mismos apóstoles creían ya Cristo viene. O sea, si ellos lo creían, ¿cuánto más vamos a creerlo nosotros? No, ya viene, claro que sí. ¿Sí? Pero más que asustarme porque hay un conflicto armado entre Israel y Palestina, lo que tengo es que alertarme y decirme, o decirnos a nosotros mismos como iglesia, qué poco los hemos evangelizado a ellos. Qué poco amamos a los israelitas. Hombre, si amáramos a Israel, estaríamos predicando el evangelio. Y los evangelizamos tan poco, tan poquito. Eso no es verdadero amor a Israel. De verdad, nos falta evangelismo, nos falta ir a predicarles, nos faltan misioneros que se arriesguen. Porque es que los misioneros ahora quieren ir de misioneros a Miami. Claro. ¿Sí? Allá es chévere ser misionero. Pero váyase de misionero a Israel y Palestina. Uy, no, es que allá es prohibido. Pero es que allá es donde necesita. ¿Qué hacemos? O es que no era prohibido en el Imperio Romano. Exactamente. O es que no era prohibido predicar en ese contexto. Pero allá estuvieron. Entonces, mis hermanos queridos, lo que nos llama el Señor y a mí me llama, obviamente, en primera manera o de primera forma, soy el enfrentado en esto, a tener que ir a esos grupos, a esas personas, a esos pueblos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Es que fíjate lo que estás comentando, Edgar, y obviamente pues Israel sí es el pueblo de Dios, eso nadie lo está poniendo en duda ni nadie lo está discutiendo,
Pero sí tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, una vez de que el Señor Jesús muere, que están los apóstoles en el aposento alto, cuando Pedro es investido con el Espíritu y hace esa predicación tan maravillosa, le llegan y le dice, ustedes habéis matado al Cristo, ustedes lo habéis crucificado, cuando el mismo pueblo de Israel dice, ¿y ahora qué haremos? O sea, ellos mismos se habían dado cuenta de que habían matado al Mesías, pero hoy en día, 2000 años después, siguen negando al verdadero Mesías. O sea, hay que ir en profundidad de qué sucede con Israel. Vamos a ver, si uno estudia, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, la falta de estudio nos lleva si uno estudia la profecía de las 70 semanas de Daniel, la última semana que falta es la que falta por cumplirse, ¿hacia quién está enfocada? Hacia Israel. Sí, bueno, en eso hay diferentes opiniones y puntos de vista, ¿no? En cuanto a la escatología, nosotros somos o tenemos una escatología más de la teología del pacto. Creemos que sí, obviamente Israel fue el pueblo escogido por Dios, pero creemos que Israel es tipo y sombra de la iglesia. Creemos que Israel necesita a Cristo, o sea, no hay dos caminos para la salvación, solo hay un camino de salvación, solo uno, y es Cristo. Si los judíos no creen en Cristo, si los israelitas no creen en Cristo, pues no se salvan. Entonces me traen al versículo típico, ¿no? Y todo Israel será salvo. Claro, todo Israel será salvo. Pero todos y cada uno de los israelitas étnicos, no, todos y cada uno de los israelitas que crean en Jesucristo serán salvos. Claro. ¿Y de quién es la tarea de predicarles de Cristo? Pues nuestra. ¿Sí? Entonces, a ese punto es a donde voy. Hay gente que me critica mucho y dice, es que usted no ha estudiado, usted está en pañales en la escatología bíblica, porque y comienzan a sacarme toda la teoría dispensacionalista de escatología, que la respeto mucho, pero no es que no la conozca, claro que la conozco, porque yo hice mi seminario teológico pentecostal, como te lo comenté la vez pasada, normal, común y corriente, y yo estudié toda la teología dispensacionalista. ¿Sí? Lo que pasa es que ya no estoy de acuerdo. ¿Qué hago? No estoy de acuerdo porque creo que eso de justificarse de que de alguna manera mágicamente todo Israel va a conocer a Cristo antes de los últimos tiempos y todos se van a convertir y van a ser salvos, nos desliga a nosotros de la responsabilidad realmente que tenemos con ese pueblo. No tiene base. Dedicarle a Cristo. Es que no tiene base. O sea, es decir, ¿no? Es que como en muchas vertientes que dicen, no, es que Cristo no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque es que toda la humanidad dice la palabra que se tiene que convertir. Desgraciadamente no. No va a ser así. O sea, tenemos que ser coherentes con eso. O sea que, Edgar, quiero entrar en la última ya para no quitarte mucho más tiempo. Y es que hoy vemos, yo quiero saber tu punto de vista, yo tengo el mío y yo lo comparto, pero yo quiero saber el tuyo. Es que hoy vemos a cristianos, por ejemplo, cantantes, ¿no? Que sacan y editan sus canciones para Dios, pero resulta que después van y sacan sus discos de música para el mundo, realizan conciertos multitudinarios con música mundana, pero se llaman cristianos, ¿no? O personas que se dicen llamar cristianas y en sus redes sociales vemos imágenes más que nada sugerentes o del mundo más que mensajes cristianos. ¿Cómo debe de ser nuestra mirada, nuestra opinión sobre estas personas? Si la palabra es propia nos dice que de un mismo manantial no puede salir agua dulce y agua salada. Sí, eso es absolutamente claro. Desafortunadamente lo que tú dices es verdad, ¿no? Hoy la gente quiere jugar a dos bandas, ¿no? Muchos cristianos quieren tener felices al mundo, quieren tener felices a Dios, o feliz a Dios, y piensan que pueden hacerlo, ¿no? Yo creo que uno o es o no es. ¿Mm? O sirves al Señor o no lo sirves. Es que eso es lo que dice la Escritura. Sí. ¿Sí? O estás con Cristo o no estás con Cristo. Hoy existe esa tendencia, por ejemplo, entre los cantantes de cantar una cosa en el mundo y luego irse a cantar a la iglesia y no, yo puedo cantar las dos cosas. Bueno, yo la verdad no veo que sea un pecado que cante a la esposa o que le cante al amor o que le cante a la vida.
¿sí? Pero decídase, o sea, ¿qué le va a cantar? Porque yo veo a los israelitas que cuando son llevados cautivos a Babilonia, ellos cuelgan las arpas, dice la escritura, colgaron las arpas. Y los babilonios les dicen, ¿por qué no nos cantan las hermosas canciones que ustedes cantaban allá en Jerusalén? Y ellos dicen, no vamos a cantar en tierra ajena, no vamos a cantar a nuestro Dios en tierra extraña. O sea, ellos tenían su entendimiento de que su música era para glorificar a Dios, ¿sí? Si eres cantante de profesión y vives de eso, y para ti no es un ministerio, bueno, pues te vas y cantas eso. Pero si tú crees que tienes el ministerio de glorificar y exaltar al Señor, entonces no puedes compartir eso con nada más, ¿sí? Le vas a alabar a Él, le vas a glorificar a Él. Nosotros tenemos un ministerio musical que se llama Vía Libre. Es parte de Biblia Libre. Ya hemos grabado una producción musical, estamos trabajando en la segunda, ¿sí? Y nosotros siempre hablamos con Quique, que es el duro de la música, ¿no? Yo compongo y canto, pero él es el que hace los arreglos musicales y todo eso. Y yo le digo, nosotros hablamos y decimos, es que nosotros no podemos componer otra cosa. No podemos cantarle a nadie más, nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta muchísimo, porque nos nace es para Él, para darle gloria a Él. Ahora, es aún peor la hipocresía con esos cantantes cristianos que se dicen ser cristianos y que dicen hacer música cristiana, pero sus canciones nunca mencionan a Jesús, ni mencionan ninguna verdad bíblica, ni usan ningún versículo, que intentan ocultar a Dios y disimularlo para que se venda más. No, eso es una hipocresía total. O usted es o no es, póngase serio, le digo yo. Tuve una discusión con un famoso músico hace unos años aquí en Colombia, discusión amistosa, obviamente, pero discusión, porque ellos sacaron una canción que decía, y se me perdió el celular y me dejó la buceta y tuve problemas, pero ahora salto y ahora salto. Sí, así era toda la letra. Y yo le decía a este hombre, le decía, bueno, ¿y dónde está Jesús en esta canción? Decía, no, pues Jesús está implícito. ¿Implícito en qué? Se le perdió el celular, se le fue la buceta, tuvo problemas y ahora saltó. ¿Dónde está Jesús? Yo no veo a Jesús en esa canción en ningún lado. Ah, es que usted es un fanático que quiere que uno ande nombrando a Jesús. No es que sea un fanático, es que yo no puedo evangelizar sin hablar de Jesús. ¿Cómo voy a evangelizar sin hablar? Para mí eso no tiene lógica. Es que esta canción es evangelística, me decía él. Yo le decía, para mí no tiene lógica. Porque para evangelizar hay que hablar del que murió en la cruz. Entonces, ¿cómo evangelizo si no hablo del que murió en la cruz? Eso no tiene sentido alguno para mí, ¿sí? Y es lo mismo que le digo a los jóvenes, a los muchachos hoy en día. Hacíamos el análisis de las canciones de Campos también con un grupo de jóvenes y les decía, bueno, busquemos aquí a Jesús, a Jesús. Y a veces aparece la palabra Dios, que es una palabra genérica, ¿sí? Que Dios lo usan los musulmanes, que Dios lo usa en cualquier religión, usa el concepto Dios, pero no cualquiera usa Jesucristo. No lo encontramos. Es muy difícil encontrarlo en sus canciones, en sus producciones, casi imposible. Es una tarea titánica. Así es. Hace unos años compuso una canción que se llama Te alabaré. La canción dice en la letra, en medio de la prueba y en medio del dolor tú estás ahí bendiciéndome. Y el coro dice, te alabaré por tu poder, te alabaré. Y un músico me la pidió prestada. Dijo, hermano, préstame esa canción que la quiero grabar. Y yo, claro, dale, hermano. ¿Cuánto me cobras? Nada, hermano, cójala. Y él después llegó y me dijo, hermano, le voy a cambiar unos pedacitos a la letra. Es que no quiero que diga en medio de la prueba ni en medio de los dolores. Eso sale muy evangélico. Y yo, evangélico. Sí, y tampoco quiero que diga, te alabaré. Quiero que diga, yo saltaré y cantaré y danzaré. Y le dije, entonces no use la canción. Claro. Porque si no va a alabar y glorificar a Cristo, si la va a volver genérica para que sirva en una discoteca, no la use, no se la presto. Porque eso es lo que quieren hacer ahora. Mezclarse, que nadie se dé cuenta si es cristiano o no. No. Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que decirle al mundo en quién creemos, en quién hemos creído. Dice Romanos, no me avergüenzo, por cuanto no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así es. ¿Cómo me voy a avergonzar del nombre de Jesucristo? Ahora, los que ya hablando de las redes sociales, bueno, las redes sociales son un cuento, una historia grande, oiga. ¿Cómo saber si alguien es cristiano en una red social? ¿No? Bueno, una cosa es poner sus fotos familiares y a veces usted se puede tomar una selfie. Normal, ¿sí?
Pero si la chica se toma una foto en bikini y la sube en las redes sociales, y uno dice, bueno, ¿qué está pretendiendo ahí? O sea, si lo que quería mostrar es que estaba en la playa, pues tómele la foto a la playa, Ujú. donde salga solamente su rostro, ¿sí? Para que demuestre que está en la playa. Pero cuando se toma en cuerpo entero allá en bikini en la playa, ¿qué es lo que está queriendo decir? Mírenme lo bonita que estoy, lo escultural y delgada que estoy. Mujeres tengan envidia, hombres deseenme. Sí, es básicamente el Eso lenguaje, o sea, es, ¿qué más va a querer? ese ejemplo era el que yo ponía. Yo decía, bueno, porque puede que tú no veas desde esa ceguedad espiritual, desde esa ceguera espiritual, nada. Yo decía, puedes ponerte a pensar que esa foto en bikini puede hacer que un hombre caiga en masturbación, en pornografía, puedes hacer que una mujer aumente sus deseos de lesbianismo, puedes hacer que un hombre caiga en adulterio simplemente por pensamiento. O sea, nos ponemos a pensar qué sucede o qué, hasta dónde puede llegar una foto tuya en bikini en tu red social. Sí, claro. Y eso habla de ti, o sea, eso la gente que no tiene una relación con Cristo no lo entiende, no lo entiende. Para ellos eso no tiene nada de malo, eso no tiene, todo es normal, todo el mundo se pone bikini. Hombre, bueno, puede que se lo puso para nadar, ¿sí? Porque Ujú. se sentía incómoda con otro tipo de ropa. Ok, nadó así. Debajo del agua da igual, ¿sí? Ha estado en el mar. Ok. Pero cuando tú lo subes a tus redes sociales, lo estás mostrando a todo el mundo, ¿qué mensaje das? O sea, ¿qué es? Todo tiene un mensaje, todo. Las imágenes tienen un mensaje, los símbolos tienen un mensaje. Un mensaje no es solo lo que uno dice, también es lo que uno hace y lo que uno muestra. Una fotografía da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estás dando con esa fotografía? ¿Qué es lo que quieres decir? No es un mensaje de humildad, ni de santidad, ni de reverencia, ni del Señor me trajo hasta la playa. No, Ujú. el mensaje es muy diferente. Y el mensaje, evidentemente, no es un mensaje santo. La Biblia insta, inspira a las mujeres y a los hombres también, de paso, Sí. ¿sí? A ser decorosos, a vestir decorosamente. Porque sí importa lo que la gente ve de nosotros. Nosotros, dice la Escritura, somos cartas abiertas, leídas a todos los hombres. La gente nos ve y ya están diciendo los cristianos, vean los cristianos como andan en bikini. Ah, ve a esa hermanita ahí casi desnuda, y dice que cristiana. ¿O no dicen eso? Así es. Seamos honestos, eso es lo que dicen. Porque nosotros no estamos dando solamente testimonio de nosotros mismos, sino nosotros estamos dando testimonio de Cristo. Y eso es lo que la gente no entiende. Que no es solamente nosotros, es Cristo el que está siendo representado por nosotros. Así es. ¿Sí? Entonces, Importante eso. Quiero que quede ese mensaje para todos aquellos hermanos y hermanas que nos estén viendo. Mucho cuidado con lo que suben a redes sociales, mucho cuidado con lo que cuentan, con lo que enseñan. Que su testimonio sea ese fruto, ¿no? Dice, por sus frutos los conoceréis. Que seamos esos pámpanos siempre cargados de frutos y pegados de la vid verdadera. Mi hermanazo Edgar Escobar, muchas gracias. Con esto llegamos al final de esta hermosa conversación, de este hermoso tiempo en el Señor. De verdad que agradecerte enormemente en el Señor el que nos hayas dedicado este tiempo, que nos hayas dedicado, que hayas quitado tu tiempo, que sé que estás muy ocupado en muchas cosas para dárnoslo a nosotros y a todas las personas que nos están viendo. Desde este canal queremos abrirte las puertas siempre. Esta es tu casa y esperamos tenerte por aquí muchas veces más. Hermano Edgar Escobar, de corazón y en el amor en Cristo, muchas y muchas gracias, de verdad que sí. no, mi hermanazo, a ti muchísimas gracias, a todas las personas que nos vieron. No sobra también recomendarles nuestro canal Biblia Libre Totalmente. Prédicas para que lo visiten por allá y se echen una pasadita Vamos a ver a, si de vamos a pronto ponerle por encuentran. aquí para que también lo vean. De verdad que, como yo decía en Vale. el programa anterior, somos, tanto mi esposa como yo, somos grandes seguidores del canal Biblia Libre, o sea que les recomendamos que le echen un vistazo y seguro que se quedan también por ahí con el hermano Edgar. Amén, muchas gracias, mi hermanazo. Y no, es un privilegio, ha sido un privilegio y un honor. Y la pasé muy chévere, muy rico. Y claro que sí, cada vez que
necesiten, estamos para servir. Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro placer más grande. Hablar de la palabra de Dios es lo que más nos gusta. Muchísimas Así que, gracias, mi mi hermano, hermano. muchas gracias a ti. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a vosotros que nos estáis viendo y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Bendiciones para todos. Fuerte abrazo en Cristo. Chao. Dios los bendiga. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la sección dentro de este programa Camina y Ven, a la sección Camino a la Verdad. Hoy para mí es un placer y un honor poder compartir este espacio con un amigo, con un hermano, con un compañero de batallas, Pedro Rendón. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendiciones. Mi querido amigo, un fuerte abrazo. Dios te continúe bendiciendo. Te saludo a ti y a toda tu hermosa comunidad, todas las personas que están conectadas, que nos están viendo en este momento. Reciban un fuerte abrazo en este momento desde los Estados Unidos, donde me encuentro. Amén, qué bendición. Recordemos que desde esta sección queremos compartir un tiempo de armonía, un tiempo de edificación, que la gente, que todo aquel que ve este vídeo, esta emisión, que yo siempre digo que para Dios no existen las casualidades, si tú estás viendo este vídeo es porque Dios tiene un propósito para tu vida, conozcas un poco más de la persona con la cual vamos a conversar antes de meternos a conocer su interior, su corazón y su alma. Para todo aquel que no conoce a Pedro Rendón es un actor colombiano con más de 24 años de carrera actoral, no solamente en Colombia, sino en toda América, donde ha protagonizado y participado en grandes proyectos televisivos y cinematográficos. Actualmente Pedro está casado con Jimena Vázquez y es papá de Nicolás y Sofía. Pero lo más importante es que a fecha de hoy, Pedro Rendón es un hijo del Dios Altísimo, que predica su santa palabra a través de seminarios, conversatorios, redes sociales, es decir, todo lo que tiene a mano es utilizado para predicar la palabra. Pedro, felicidades y bienvenido nuevamente a esta tu casa. Gracias. Yo sé que va a ser un tiempo bastante especial. Qué honor, qué lindo todas esas palabras, toda esa introducción que hiciste sobre mi persona. Realmente ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Sí debo aclarar una cosita, faltó algo muy importante. Uno de los mecanismos más importantes para predicar la palabra de Dios es la familia. Sí, seminarios, congresos, obras de teatro, cine, muchas estrategias, pero mi primera carta de presentación siempre es mi familia. A donde voy, yo los muestro, los llevo, estoy constantemente en redes sociales mostrando a mi familia y sí, muchas veces la primera pregunta de muchas personas es, Pedro,
¿cómo hago para tener una familia como la tuya? Y allí comenzamos a evangelizar. Así es. Pedro, nosotros desde JV Madrid, desde este canal, este humilde canal cristiano, somos muy bibliocéntricos. Nos gusta hacer todo a la luz de la palabra. Y como siempre hemos hecho, vamos a empezar a conversar, vamos a dejar que el Espíritu brote hoy conforme a su santa voluntad, empezando con la palabra. Yo quiero leer Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Este versículo me da, Pedro, para empezar y para decirte, tal y como dice esta palabra, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que un día Cristo nos dio vida. Entonces, hoy queremos preguntarte, Pedro, cuéntanos ese proceso de Pedro Rendón de muerte a vida. Wow, tremendo, tremendo. Linda, linda palabra. Es tremendo como Dios nos habla a través de su palabra. Nos gusta ser cristocéntricos. Permíteme, yo quiero compartirles, antes de contarles un poco cómo llego yo hasta acá, yo quiero compartirles mi motor, o sea, mi versículo bíblico. Y con esto va el primer mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Es imposible caminar por esta tierra sin tener un versículo rema en nuestro corazón. Debemos tener un versículo, una palabra de Dios en nuestro corazón que es tuya, que Dios te regaló y es la que tú sacas cada vez. La recuerdas, te la sabes en todas las versiones de la Biblia, pero es tu palabra, la que Dios te dio, lo que te sustenta, lo que te levanta, lo que te motiva, ¿sí? Esta palabra que se acaba de leer es espectacular, la mía. Juan 8:12. Dice así: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Es hermoso, es espectacular, es el mismo Jesús mostrándonos dos caminos, uno de luz, uno de oscuridad. Te da el libre albedrío para que tú tomes la decisión cuál de los dos caminos tomar, pero te dice que si lo sigues a Él, tendrás la luz de la vida, tendrás toda la bendición. Y aquí entro ya un poco en mi testimonio. Durante mucho tiempo caminé en tinieblas, caminé en desobediencia, lejos de Dios, lejos de la palabra, desde luego no conocía de Dios, bautizado, primera comunión, confirmación, hasta casado por lo católico, pero realmente no conocía a Dios. Y estaba en un mundo literalmente donde el enemigo se mueve muy hábilmente, que es el mundo de las artes, la música, el teatro, el cine. ¿Por qué? Porque allí hay poder, porque allí hay ego, porque allí hay fama, porque allí hay orgullo. Y allí vivía yo en medio de todo esto, ¿sí? Entonces, literalmente estaba caminando muy mal. Yo creía ya haberlo conseguido todo, pero tenía ambición de más. Tenía ambición de más dinero, de más riqueza, de más seguidores, de más fama, de más reconocimiento. Entonces comienza uno a hacer estrategias oscuras para tratar de lograr esa fama. Y yo siempre le cuento a todas las personas, una de esas estrategias, que realmente fue como la más sucia, fue llegar a la santería. Sí, estuve un tiempo practicando la santería. ¿Por qué? Porque era amigo de directores, escritores, actores cubanos que tenían muchos nexos con la santería y yo veía que ellos la practicaban y les iba bien. Y yo dije, pues si a ellos les va bien, ¿por qué a mí no? Entonces les pedí que me compartieran un poco de ese secreto sin saber que iba a vivir realmente los peores años de mi vida. Caí muy bajo, Jonathan, muy, muy bajo, de verdad. Sí.
Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Es decir, no quiero avanzar mucho esta pregunta, porque esta pregunta Vale. la vamos a resolver la semana que viene, si Dios lo permite, pero el mundo de lo que tú dices, Pedro, el mundo que la gente ve cuando se sienta en su sillón, en esta cajita cuadrada, no es nada de lo que se mueve detrás, ¿no? O sea, todo el mundo del espectáculo, del cine, la música, realmente hay un intríngulis, hay una parte realmente maléfica, maquiavélica, donde se mueven huestes espirituales de maldad a un grado muy alto. Y es algo que también hemos intentado predicar en este país, en España, que es donde estamos, porque desgraciadamente, y a mí no me importa decirlo a voz alzada, o sea, yo no voy a... Y siempre creo que con Pedro lo comenté alguna vez por teléfono, es mejor decir la palabra y encontrarse bien ante el Señor, que no el Señor te acuse de haber callado, ¿no? Y lo que él decía y lo que Pedro decía, lo que se mueve, tenemos que tener en cuenta que España es un país en el cual todos los movimientos LGTBI gobiernan, gobiernos, gobiernan, valga la redundancia, municipios, autonomías, pero también mueven todos los hilos o la gran mayoría de los hilos en el mundo de la interpretación, de la televisión, de las series, del cine. Entonces, realmente no es un mundo fácil. Pedro habla de Ujú. hechicería, pero es que no solamente es la hechicería, no solamente es el homosexualismo, es la drogadicción, es También. los vicios, es llegar a prostituirse una persona por conseguir un cargo, como vimos hace unos años que había saltado unos escándalos en los Estados Unidos. Es decir, es un mundo realmente oscuro, Sí. pero Dios sabe por qué hace cada cosa, ¿no? Así mismo es. Sí, 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 claro, claro, claro. Yo no vine a por el que está sano, vine a por el que está enfermo. O sea, yo vine a por la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces es importante, que por eso digo que no me quiero meter mucho porque esta pregunta la quiero ver en profundidad contigo la semana entrante, pero hay que saber cuál es nuestro motivo, nuestro trabajo, el por qué el Señor nos ha puesto donde nos ha puesto. Hablamos de la interpretación o del mundo audiovisual porque es algo que compartimos, ¿no? Vosotros como actores, yo como representante, nos hemos movido siempre en estos y uno ha visto cosas realmente escandalosas, Ujú. pero Sí, uno ha tenido que ser siendo esa luz. Y me remito y te paso el testigo a lo que Pedro decía, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se esconde debajo del almud, sino que se pone en lo alto de la estantería para que alumbre a toda la habitación. mira, estaba escuchando y analizando un poco lo que estabas diciendo y hay una ironía, podemos decir, el término que viene a mi cabeza. Y es que los actores solemos contar una verdad a través de la mentira. ¿A qué voy? Queremos convencer a las personas con un mensaje, ¿sí? Un dramatizado, una acción, lo que sea. Por eso los actores se ganan premios Oscar de la Academia y ganan muchísimo dinero, porque logran contar una verdad a través de su interpretación. Pero la interpretación es una mentira. O sea, contamos una verdad a través de una mentira. Y nosotros, los actores, literalmente podemos decir que somos unos engañadores profesionales. Sí, logramos tramar, engañar a las personas. Entonces, estamos hablando de un mundo de mentiras, un mundo de fantasías, frente a un mundo de verdad. Claro, por eso la lucha es tan fuerte, porque esta verdad es más poderosa y el enemigo que se mueve fácilmente allí en Hollywood y en ese mundo de fama y de ego, pues obviamente se ve derrotado, entonces hay esos choques espirituales. Por eso compartir las dos cosas es muy difícil, casi que Imposible. imposible. Uh-huh. Así es. Sí, totalmente, porque es lo que te digo, o sea, es un mundo en el cual no, según el mundo, ¿vale? Pues no quiero que se malinterpreten mis palabras, según el mundo, da igual al quien debas de pisar para llegar a la cúspide, ¿no? Así es. Uh-huh. Entonces,
empiezas a desechar valores básicos como es el respeto, como es la educación, como es el gran mandamiento que Jesús nos da, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo os doy, ama al Señor tu Dios por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo. En el momento en el que tú empiezas a cegarte con el ego, con el ansia de lo que Pedro estaba explicando del más y el más y el más, empiezas a romper ese mandamiento que Cristo da, porque eso no es amor por tu prójimo, ¿no? No es una, como dice, una lucha limpia, sino que Así ya te mismo da es. igual. Es cierto que en muchas partes, no voy a dar nombres en concreto para no meternos en líos, pero es cierto que aquí también ha pasado y en muchas partes de Latinoamérica incluso se hablan de sobornos, ¿no? Por conseguir esto, por llegar aquí, por... O sea, es decir, estamos hablando de un mundo con unas campañas, con unas tramas completamente cinematográficas, nunca mejor dicho, ¿no? En el cual el valor del ser humano queda en el suelo, completamente. Y eso es un pozo, como estábamos explicando, Pedro, de que estábamos hablando del versículo, o sea, de dónde nos ha sacado el Señor. Nadie puede decir, a mí es que yo estaba bien cuando el Señor llegó a mi vida. Había un pastor que nos decía, si tú te encuentras a alguien que te diga que jamás peca, que jamás hace cosas malas, que venga, que le adoremos. Porque realmente, o sea, es imposible, ¿no? Es imposible. Y realmente el mundo de la televisión, yo creo que saca lo peor de cada persona. Así es, así es. Bueno, yo estoy estudiando, terminando mi colegio en el año 92, cuando tengo el primer encuentro con la televisión colombiana. Yo soy de una ciudad pequeña, una provincia, una ciudad llamada Neiva. En ciudad pequeña es muy difícil soñar con ser artista, ser actor o algo así, porque eso es para los grandes, esos son los que viven en la capital, los que tienen contactos, relaciones, bueno, en fin. Entonces yo jamás pensé ser actor, eso jamás cruzó por mi cabeza, pero ocurrió un accidente de la vida, podemos decir, y es que saliendo de mi colegio, un día de estudio, un miércoles en abril del año 92, voy caminando frente a uno de los parques más importantes de Bogotá y veo una grabación, un dramatizado, están haciendo allí una comedia y me llama la atención. Claro, a todos nos impresiona ver cámaras, luces, actores, wow. Entonces yo me asomo así, miro y me gustó. Y en ese momento una persona se me acerca y me dice, ¿quiere ayudarnos? ¿Quiere hacer extras? Y yo le digo, pues no puedo, estoy estudiando y tengo que pedirle permiso a mi papá y mi mamá. Dice, no se preocupe, hablamos con ellos y les pedimos permiso y respetamos su tiempo. Y yo, pues bueno, si se puede así, así. Y así comencé, haciendo personajes muy pequeños, de extras o apariciones muy pequeñitas y respetando mi tiempo de estudio y luego haciendo algunos talleres, seminarios de actuación muy pequeños y empiezo a crecer y a enamorarme de ese medio. Termino mi escuela, mi grado 11 en Colombia e inmediatamente entro a estudiar actuación en una de las principales academias de Bogotá. Entonces, allí nace ya esta pasión y es muy pronto cuando me llega la oportunidad que todos anhelamos, un protagónico. ¡Wow! En Colombia, tremendo. ¿Con quién? Bueno, en aquel entonces no era tan famosa, pero hoy en día podemos contarle a las personas con Shakira, una serie llamada El Oasis, un dramatizado muy bonito que hicimos entre el año 93 y 94. Entonces ya pueden ir haciendo cuentas cuántos años tiene Shakira, cuántos años tiene Pedro. Entonces, claro, y como yo protagonizo tan pronto y gano dinero, entonces ya creí que me había ganado el mundo, ¿verdad? Me voy a vivir con mi esposa. Aquel entonces, debo hacer un paréntesis, junto con mi esposa, ella y yo vamos a cumplir 32 años de relación. Ha sido una relación muy bonita, ella me ha acompañado en los momentos difíciles, en los más difíciles, pero también en los más hermosos, y ha caminado conmigo este camino de oscuridad y de luz todo el tiempo. Ha sido como un motor importante para mi vida. Ya hablaremos un poco de mi esposa y de mis hijos. Y entonces, claro, cuando empezamos a vivir juntos, Jimena y yo, es cuando realmente nos empezamos a conocer. Y es allí en donde vienen los malos tratos físicos, verbales, agresiones fuertes. Realmente nos empezamos a conocer en el camino. No éramos
los que nos habíamos mostrado. Claro, para el mundo, wow, la pareja de moda, el protagónico, tremendo, cómo hacen para estar tanto tiempo juntos, portadas de revistas, nace nuestro primer hijo, wow, todo es maravilloso, todo es un modelo, todo es un ejemplo, pero realmente lo que nosotros estábamos viviendo dentro de nuestro hogar era un verdadero caos, 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 caos. Y allí viene una pequeña reflexión para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Yo no me conformo con lo primero que veo. Yo quisiera entrar un poco más en tu hogar. ¿Qué hay allí escondido? Y si no arreglamos eso que está allí escondido, difícilmente vamos a tener un verdadero hogar acorde a los principios de Dios. Entonces, por esos malos pasos, esas malas estrategias, ese mal caminar, es que nosotros no estábamos en bendición y mucho tiempo nos acompañó un proceso de ruina, un espíritu de ruina, de falta de dinero, de oscuridad, de opacar. Es como si una serpiente te enrollara, una boa, una pitón grande te ahogara y te empezara a hacer, y te empieza a faltar el aire y no te alcanza el dinero y el dinero llega y se va más rápido que entra. Y los caos y el caos en la pareja son cada vez más y más y más fuertes. Por eso hagamos algo. Y por eso fue que llegamos también a la santería, buscando ese recurso. Lo triste es que no conocíamos de Dios, y si hubiéramos conocido de Dios, hubiéramos echado mano de Dios, pero bueno. Entonces, así fue. Y no, mentiras, en ese caminar, una compañera de Jimena, compañera de estudio, mi esposa, vio e hizo lo que todo buen cristiano debe hacer, y es lanzarnos el rescate. Y nos dice, chicos, no están bien ustedes, y no está bien que estén así. Quiero hacerles una invitación, que conozcan a Jesús, quiero invitarlos a la iglesia, quiero que se enamoren de Jesús, eso cambia su vida. Bueno, era tan complicado lo que nosotros estábamos viviendo que dijimos, bueno, está bien, démosle una oportunidad, vamos a conocer a Jesús. Y nos llevó a una iglesia cristiana, muy grande, muy bonita. Allí conocimos, sí, nos impactó, muchos jóvenes, un sábado, 4 de la tarde, adorando a Dios. Pues, está bien. Pero ¿qué pasó? Que conociendo un poco de Jesús, nos hablaron del compromiso, la palabra compromiso. Y no, porque es que comprometerse era renunciar a la fama, al ego, a la televisión y todo lo que ya había conseguido, y yo ya había protagonizado una novela. Perdón, yo ya vengo en crecimiento, o sea, ¿tengo que renunciar? No. Entonces prefiero renunciar al amor de Dios. Y allí comienza otro Vía Crucis, otro calvario fuerte, hasta que llega el momento del llamado de Dios. Dios había llamado varias veces, pero en ese momento Él llama de una manera contundente, que fue el proceso, salud, enfermedad de mi hijo y su posterior milagro. Fíjate cómo se cumple la palabra literalmente en cada vida, ¿no? Vamos a, mira un detalle de Pedro. Dice, Él ya había llamado, pero nosotros no habíamos puesto la suficiente atención, ¿no? Fijaros lo que dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Dice, si alguien oye mi voz. Es importante tener esto, porque muchas veces pensamos que es que lo que Pedro decía es que entonces hacer las cosas para Dios implica renunciar al resto. Sí, pero no por una obligación de una imposición como el mundo la da, sino a través de una transformación propia que el Espíritu Santo va realizando en uno, y uno se va dando cuenta, según va pasando el tiempo, que ya esas cosas que le atraían ya no le atraen, que esas cosas que le llenaban ya no le llenan. ¿Sí? Entonces, pero fijaros, lo caballeroso de Dios llama. ¿Puedo entrar? Entonces tú miras por la mirilla, como hizo Pedro, y dijo, uy, es que si le abro, Señor, otro día. Pero el Señor sigue llamando a la puerta. O sea, fijémonos de cómo se cumple la palabra literalmente en la vida, ¿no? Y llega un momento en el que dice, bueno, ya decidiste abrirme,
vamos a cenar. Y ahí es donde el Señor hace que las bendiciones colmen la vida de las personas, ¿no? Y cuando hablamos de bendición siempre hago el mismo énfasis. No te equivoques, no pienses que la palabra bendición es igual a dinero. No. La bendición de salud, la bendición de amor, la bendición de esa concordia y ese amor en el matrimonio, de ese amor y ese respeto entre padres e hijos, de ese bienestar de ti y de tu familia. Es la bendición que Dios da. Aquel que diga realmente, Pedro, no sé qué opinas, aquel que diga que esa bendición que Dios ofrece es completamente falsa, yo creo que verdaderamente no le ha abierto el corazón a Cristo. No lo conoce, no lo conoce. Hay una gran diferencia, mi querido hermano, entre las personas que han tenido un encuentro personal con Dios y las personas que no. Muchos han oído hablar de Él, como lo dijo Job, pero realmente muy pocos han tenido un encuentro personal con Dios, un quiebre, realmente una ruptura. Es que sí o sí hay una realidad. Enamorarse de Dios es peligroso porque te cambia. Sí o sí. Entonces, llegar a ese punto. Ahora bien, ese cambio es para bien. Ese cambio es para bien. Quiero contarte, y es importante que las personas lo sepan, muchos tienen un mal concepto de Dios. Dios es amor. Dios es amor y Dios no desea nada malo para sus hijos. Dios no le hace daño a nadie. Dios no permite que nos pase nada malo. Hay una gran verdad. Dios es Padre. Y todo buen padre disciplina a sus hijos. Escúcheme bien, si tu padre te ama, uno de los gestos de amor es la disciplina. Y la disciplina son unas nalgadas en la colita si es necesario, si me estoy portando mal. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Me estaba portando mal, muy mal. Y entonces Dios envía este proceso de salud con mi hijo, 7 años y medio. Vengo yo de Venezuela a protagonizar una novela allí, cuando de repente, sí señor, un tumor en su cabeza, literalmente un 1% de probabilidades de quedar con vida o medianamente bien. En ese momento nosotros dijimos, los médicos nos estaban preparando para lo peor y no tuvimos más alternativa que buscar al médico de médicos, al hacedor de milagros, aquel que nos habían presentado 6 años atrás y que no habíamos querido abrir su puerta y habernos comprometido con él. Entonces lo buscamos y él hizo un milagro. Yo siempre digo que Dios permitió que pasara lo que pasara con mi hijo. Dice, Pedro, pero tú estás loco, pero Dios es amor, Dios no. Porque si Dios no me envía ese proceso a mí, literalmente yo hubiera dado 3 pasos más hacia el abismo y tú y yo no estaríamos hablando en este momento. Amén. Entonces, son las maneras de disciplinar de Dios. Me llamó la atención, me dolió, claro que me dolió. Peleé con él, claro que peleé con él. Cambié, claro que cambié. Porque entendí el obrar de Dios. Y cuando lo entendí, empezaron a pasar cosas maravillosas en mi vida. Mi hijo se salvó, mi hijo se restauró, mi hijo vivió un milagro. Mi hijo hoy en día va a cumplir 23 años, trabaja, tiene novia, está becado en una de las mejores universidades de los Estados Unidos, intelectualmente 1A, físicamente, después de 2 cirugías en su cabeza, quedó excelente, estuvo a punto de fichar con uno de los principales clubes de fútbol de Colombia como portero. O sea, con esto les estoy diciendo que motrizmente, físicamente quedó muy bien, tiene su herida de guerra, ¿sí? Intelectualmente quedó muy bien, tiene su herida de guerra. Pero, ¿qué quedó en él? El amor a Dios. ¿Qué quedó en nosotros? El amor a Dios. Y después de ver ese gesto de amor, ¿cómo no decir, sí, debo cambiar? Así es. Y allí comenzó una nueva etapa. Fíjate, Pedro, lo que tú estás diciendo trae a coalición otra cosa, ¿no? Dios es amor, y yo lo enseño muchas veces, sí, Dios es amor, Dios también es justicia, ¿sí? Y hay veces que como hijos somos
rebeldes, igual que lo hemos sido pues, en este mundo con los padres. ¿Quién de nosotros no nos ha dicho nuestro padre, ve, tienes que llegar a las 7 y uno llega a las 9, o hace esto? No, o sea, siempre hemos sido como rebeldes porque esta carne pecaminosa es a lo que nos incita y porque cuando no conoces a Cristo mucho más, ¿no? Pero fíjate algo que también sucede mucho y que desgraciadamente mucho cristiano también se lo llega a preguntar, Pedro, y es que a lo mejor hay personas que a lo mejor sufren algún tipo de enfermedad, ¿vale? No hablo de enfermedad letal, sino de una enfermedad de, a lo mejor en huesos, a lo mejor en, yo qué sé, a lo mejor algo en sus ojos, sí, o algún tipo de enfermedad que no le impide el vivir, pero que la tiene, ¿no? Y muchas personas se pueden llegar y preguntan, porque yo las he tenido delante y me han dicho, bueno, si Dios es sanador, si Dios es hacedor de milagros, ¿por qué Dios no me sana? Yo, mi respuesta, y me gustaría saber la tuya en referencia a este tema, yo le digo, porque no es su voluntad sanarte. Porque Dios no tiene por qué sanar a todo el mundo. Porque quizá el hecho de que a ti te sane implica la perdición de tu alma. ¿Sabes? O sea, es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El apóstol Pablo se aquejaba dice la palabra, que había un aguijón que le atormentaba, ¿no? Según algunos estudios teológicos, se ha podido deducir, obviamente no está en la palabra, pero se ha podido deducir que era una enfermedad que él tenía en sus ojos. Pero jamás llegó a sanarlo el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque Dios no te sane, Dios ya no te ama? Sí, sí, tremendo. Hay una verdad y eso lo aprende uno estudiando la Biblia. En el comienzo de la creación, las personas vivían hasta 1000 años. Después vivían 500. Y finalmente, un promedio de vida, lo dice la palabra de Dios, son 112 años. Y el promedio de vida hoy en día ha venido bajando, estamos como sobre los 80, 70 años, tristemente. La verdad es que todos nos vamos a morir. Sí. Esa es la buena noticia, todos nos vamos a morir, algunos antes, otros después. El motivo no lo sabemos. Estamos de paso por esta tierra. Y entender que Jesús pisó esta tierra, hizo milagros para que su nombre sea glorificado. ¿Sí? Entonces, Dios está haciendo cosas importantes a través de las personas que están teniendo alguna calamidad en salud, alguna afectación en su... ¿De verdad? Pedro, ¿Dios me está usando? Y mucho. Y demasiado. Lo que pasa es que quizás no has logrado entenderlo. Estás orando por tu sanidad, pero no estás orando por las personas a las cuales les está llegando un mensaje a través de tu vida. Y eso es muy, pero muy importante. No podemos ser egoístas. No podemos pensar solamente en nuestro bienestar. Debemos sentir cómo podemos servir a los demás, aún si estamos postrados en una silla de ruedas. Así Es tremendo entenderlo, pero es una realidad. Es lo que Pedro está diciendo, fijaros el resumen. O sea, el Señor sana a su hijo Nicolás para testimonio de su nombre. Pero si el Señor hoy te tiene pasando por alguna enfermedad, es para gloria de su nombre. Así es. Es que solamente los motivos del por qué nos suceden las cosas las conoce Dios. No podemos intentar comprender a Dios con esta mente finita. Es algo completamente imposible. Y mucho menos si no leemos el manual de vida, si no lo conocemos realmente a Él a través de esta lectura. Muchas personas reclaman sin nunca haber abierto este libro. Digo, wow, tremendo. Exactamente. Entonces, sí que quiero dar pie y dar aliento a todas esas personas a raíz de lo que Pedro está contando del maravilloso testimonio de sanación por parte de su hijo. Pero si tú hoy estás pasando por un periodo de prueba, por una enfermedad, párate a pensar por qué Dios
en lugar de preguntarte por qué Dios no te ha sanado, sino qué propósito tiene Dios para contigo o para los que están a tu alrededor por medio de esa enfermedad. Quizá por medio de esa enfermedad has conseguido que tu hijo ore, que tu padre crea en Dios. O sea, ponte a pensar todos los motivos. Quizá esa enfermedad o esa calamidad haya hecho pasar de muerte a vida a cuántas personas más en tu alrededor. Ujú. O sea, sí, es que Dios es tan maravilloso y utiliza tantas cosas para buscar un fin, que es la salvación. ¿Sí? Así mismo Dice la es. palabra, no temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden tocar, más temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Sí? En el momento en el que empezamos, y obviamente, a ver, todos hemos pasado por una enfermedad o por otra, en mayor o menor grado, obviamente, y obviamente nos duele, es lógico, estamos en este cuerpo, pero si sabemos llevar todo este proceso a la presencia de Dios, yo creo que es mucho más llevadero, ¿no? Esto nos lleva a también a aplicar a nuestra vida ese versículo que dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que debemos de tener en nuestra vida, ¿no? Y lo hemos visto y lo seguimos viendo desgraciadamente con toda esta pandemia que estamos viviendo. Dios Así no es. nos ha Mm, abandonado, ¿no? Dios no nos ha mm. dejado, pero hay que saber confiar en Dios, porque desgraciadamente, y lo hablaba en otras entrevistas, toda esta pandemia ha hecho que la fe de muchos cristianos se vaya al suelo. Sí, sí, es cierto. Mira, hay una realidad. Nosotros que estudiamos el manual de vida, estudiamos la verdad, estudiamos la palabra, logramos entender. No hay nada que le haga más daño a la humanidad que estar desocupados. Sí, cuando estamos desocupados o mal enfocados, pero me voy a quedar con el desocupados. Cuando estamos desocupados, abrimos las puertas para que el enemigo confunda nuestra mente, nos llene de pereza, nos quite la habilidad, la creatividad. O sea, literalmente nos sentimos muertos en vida, el estar desocupados. ¿Cuál es la diferencia con los cristianos? Que los cristianos solemos ocuparnos teniendo intimidad con Dios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en lugar de perder el tiempo en redes sociales o haciendo cosas que no debemos hacer o jugando con el pecado al límite, tremendo, pues lo que solemos hacer en esos tiempos de desocupe es estudiar la palabra, conocerlo más a Él, orar, tener intimidad con Dios, y por eso Dios tiene un poco más de misericordia para con nosotros. No quiere decir que con eso alcancemos la perfección, porque como lo decías tú hace un rato, si llega a haber algún perfecto, adórenlo. No, la única persona perfecta que ha pisado esta tierra se llama Jesús de Nazaret. De ahí en adelante todos fuimos pecadores, somos pecadores y lamentablemente seguiremos siendo pecadores en pequeña o gran escala, pero hay que tomar la mano de Dios, sí o sí. Amén, así es. Uh-huh. Pedro, nos hemos quedado sin Dímelo. tiempo de esta primera parte de la conversación. No me gusta llamarlo entrevista porque creo que esto es una conversación entre De hermanos acuerdo. con el Padre presente, porque la palabra dice que Uh-huh. donde 2 o 3 se congregados en su nombre, Él está en el medio. Entonces, quiero cerrar esta primera parte de esta conversación hasta aquí con lo que Pedro nos está contando sobre su testimonio. Hemos tocado muchos temas de la sanidad, de la firmeza, del por qué pasan las cosas. Nos queda mucho que hablar con Pedro Rendón, que lo haremos Dios mediante en 8 días. Y entonces quiero agradecerte, Pedro, nuevamente, como te decía al inicio, el que nos hayas abierto las puertas, no solamente de tu casa, de tu corazón, de tu vida y de tu familia, para que podamos entrar a ella y conocerte un poquito más y sobre todo conocer lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en tu vida y en la de tu familia. Pedro Rendón, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y te esperamos en 8 días, Dios mediante. Claro, claro que sí, claro que sí. Para mí es un honor ocuparme
hablando de las cosas de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida y compartirles un poco del amor de Dios y del amor de Cristo. Grandes cosas vienen para los que lo amamos a Él con todo el corazón. Preparémonos. Amén. Bendiciones. Entonces nos vemos en 8 días. No faltéis. Recordad, camino a la verdad. Bendiciones para todos. Okay, chao, chao. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que haya sido de edificación para tu vida, para tu casa y para tu hogar. La semana que viene continuaremos con la segunda parte de esta conversación, de esta entrevista con el actor Pedro Rendón. ¿Ok? Entonces, como siempre digo, recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita. Síguenos también en nuestra página oficial de Instagram, donde colgamos todas las noticias y todas las novedades que vamos a tener en nuestros programas a lo largo de la semana. Así que, sin más, os deseamos que tengáis una semana llena de éxito, de bendiciones, y que el Señor haga que sobreabunde toda bendición en tu vida. Así que nos vemos en 8 días en vuestro programa Camina y Ven. Bendiciones grandes. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.